Gobernador, diputado nacional por Salta, actualmente senador en la Cámara Legislativa de esa provincia, además productor y empresario PYME. Walter, un gusto charlar con usted desde la radio de la Universidad Nacional de Jujuy. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo de la radio de la Universidad de Jujuy y a todo el pueblo jujeño. Un gusto poder compartir con ustedes. Antes de meternos de lleno de lo que usted opina y cómo ve qué va a suceder con esta ley de base que trata el Congreso Nacional, ahora en diputados nuevamente, ¿se ha firmado recientemente o se presentó, ante la sociedad? No, los grandes medios como que no lo difundieron demasiado, pero apareció el Pacto de Güemes y estuvo la vicepresidenta, nada más y nada menos que en su provincia. ¿Qué alcance tuvo esto a su consideración, Guayar, y cuál es su análisis que hizo del mismo, no? Bueno, primero y principal, no creo que sea un pacto. Mi análisis es que el gobernador parte de una equivocación. Llegarse a la palabra pacto, de un pacto fracasado del presidente Milei, que generaba la idea de un pacto de mayo donde los argentinos consensuábamos un proyecto de país. Eso no se dio porque Milei ni siente el país, ni cree en el Estado, y está convencido que la sociedad debe crecer porque vienen fondos buitres, se apropian de los recursos naturales, y el país crece porque vienen los millonarios del mundo a la Argentina. Ese es el pacto que buscaba en mayo. Le fracasó y el gobernador de la provincia le pone pacto de Güemes. Entonces empezamos mal de entrada. ¿Por qué? Porque justamente el 17 de junio significa el aniversario del fallecimiento de Güemes. ¿Por qué falleció Güemes? Porque no quiso firmar un pacto. Los enemigos de la patria le ofrecieron un pacto a Güemes y le dijeron: hacemos un pacto, entregas tu arma, te salvamos tu vida. Miren de lo que estamos hablando, de salvar la vida, haciendo un acuerdo y un pacto. Y él lo único que tenía que hacer es bajar las armas. Y lo sacó corriendo y le dijo no al pacto. O sea, cuando el pacto es contra de la patria, no se debe firmar. Este es el ejemplo de Güemes. Eligió morir por su patria y le pidió a sus coroneles, antes de morir, que sigan la batalla y que sigan la guerra y que luchen por una Argentina libre y soberana y justa. Eso significa Güemes. No podemos bastardearlo a ese hecho del no pacto con decir que se hace un pacto cuando es solamente una presentación de medidas que venimos planteando los salteños en 50 años. Sí. Porque ahí plantean el que se pavimente la ruta tal, el que se haga la ruta tal, el que se haga este tendido eléctrico, el que se haga tal gasoducto, el que se haga tal obra. Si ustedes se ponen a revisar los presupuestos del Congreso Nacional, los legisladores nacionales nuestros casi todos los años hacen aprobar esa obra y no lo hemos logrado hacer. Está bien que si lo presentamos, si lo hacemos esto, si hacemos un planteo, decimos, va a venir la vicepresidenta y le vamos a hacer un recordatorio de lo que los salteños venimos pidiendo hace 50 años, de que nuestros legisladores nacionales lograron hacer aprobar muchísimas veces en el Congreso Nacional, de lo que piden los sectores empresariales y los sectores del trabajo desde hace muchos años. Le vamos a dar un recordatorio, aprovechando que viene, a homenajear a nuestro gran héroe del auto. Y entonces sí te digo que está bien que le hagamos un recordatorio a un país que mira hacia el obelisco y nada más. Pero hablar de pactos con un gobierno que busca entregar la patria, que el mismo presidente dice que es un topo que viene a destruir el Estado, y hablar de pacto me parece que no cabía, ¿no? Por eso te hago este tipo de planteo. Para mí pacto, por ejemplo, ¿qué habría sido un pacto del gobernador? Sí. Es decir, la nación nos ha dejado con 150.000 millones menos en estos 6 meses. Y le ha quitado el presupuesto a la educación sacando el presentismo, ha desfinanciado el sistema de salud, por lo tanto ha desfinanciado también el sistema de transporte. Hagamos un pacto, los salteños. A ver, los sectores empresariales, ¿qué ponen para que podamos tener un transporte que ha dejado de ser financiado por subsidios nacionales? ¿Qué pone el trabajador? ¿Qué pone la política institucional? Eso es un pacto, eso es un acuerdo. Decir qué vamos a hacer aportando. No una carta de intención de decir todo lo que necesitamos. Sí. Ese es un planteo de necesidades nomás.
Y un gobernador tiene la representatividad, la legitimidad de un pueblo que no te pone para que seas un mensajero de las necesidades, te pone para que seas gestor y ejecutor de las políticas que necesita una provincia. Guayar, ahora, el gobernador de su provincia conoce esta parte de la historia por el general Güemes, que usted menciona, queremos creer, ya también, no, me parece, como usted dice, es conocido, es ampliamente conocido en la sociedad de los planteos que vienen haciendo los gobernadores, los sectores políticos, ¿no? De lo que se viene perdiendo en la Argentina con respecto a lo que el Estado venía invirtiendo, venía sosteniendo. Pero ¿qué quiso hacer entonces el gobernador de Salta con este llamado o mal llamado pacto de Güemes? ¿Porque realmente tuvo repercusión en la gente? No, ¿cómo va a tener repercusión en la gente? En la gente tiene repercusión el homenaje a Güemes. Ahora, la gente también, no sé si toda, pero muchos sectores saben que en el homenaje a Güemes están los herederos de los que lo mataron a Güemes. Porque no es que lo mataron los enemigos realistas. Lo entregó un sector de la sociedad salteña que por preservar su economía y sus privilegios, y Güemes le estaba planteando que esos sectores privilegiados de la economía tenían que aportar para que sus gauchos se alimenten y tengan armas para defender la patria, y no querían aportar, y lo hicieron matar a Güemes, le entregaron. Ahora son los primeros que están en los homenajes, entonces también eso es sabido. Bueno, lo que pasa es que algunos gobernadores, algunos políticos cuando llegan a gobernadores, estos sectores los rodean y hacen sentir la miel y el calor de su poderío y los confunden, y entonces creen que ya son parte, ¿no? Y la verdad que nosotros no podemos ser parte de quienes traicionaron a Güemes porque traicionaron a la patria, y que siempre están viendo cómo si hay que entregar la patria para preservar su privilegio económico, la están entregando. Entonces, vuelvo a repetir, las cosas tienen que estar claras y tienes que saber dónde tienes que estar parado. Por eso yo vuelvo a repetir, felicito a los sectores de la sociedad, de los empresarios, el gobernador, las cámaras, los consejos deliberantes, los intendentes y los trabajadores organizados y no organizados, que han firmado una carta recordatoria, una carpeta recordatoria de lo mucho que la nación le debe a nuestra provincia, de leyes que están vigentes porque los distintos congresos, tanto la Cámara de Diputados y Senadores, aprobaron los presupuestos y no se hicieron. Es un recordatorio. Llámenle como quieran y plantéenlo políticamente como quieran, pero quienes entendemos un poco y conocemos la historia, no podemos ser parte de eso. O sea, de apoyar un recordatorio, lo apoyo el recordatorio. Sí. Ahora, decir que es un pacto no es un pacto. No se pacta con quien dice que viene a destruir el Estado y la patria. Guayar, yo decía que la gente ahora, con todo lo que pasó con la ley base en el Congreso, en senadores ya está, ya se cumplió lo que quería el gobierno, digamos. Después podemos hablar en algún momento sobre cómo fue la votación, cómo llegó al desempate, pero ahora vuelve a diputados y la gente sigue esperando, ¿no? ¿Cuándo va a comenzar la reactivación que dice el gobierno? Que en cualquier momento, en los próximos meses, ya hace rato que viene con ese discurso. ¿Y usted cómo ve la situación? Yo veo que el gobierno no es si ganó o no ganó una votación en Senado o en diputado. El gobierno viene ganando en su juego de confundir a la sociedad. No le interesa la ley base, porque tiene el decreto de necesidad de urgencia, que es mucho más duro y más perjudicial para la patria que la ley. Y mientras lo tiene entretenido al pueblo viendo cómo debaten los diputados y los senadores una ley, está vigente el decreto de necesidad de urgencia, que el Senado lo rechazó, pero diputados todavía no, que la Corte de Justicia ya lo tendría que haber declarado inconstitucional y no lo declara. Entonces es la ley que está vigente, y esa ley es mucho más cruenta para el pueblo argentino que la ley que ha aprobado el Senado y que ahora va a discutir diputado. El presidente le importa nada esa ley, porque él necesita que siga vigente el decreto de necesidad de urgencia, y es lo que está logrando, que siga vigente. Después la ley sí le sirve en una segunda instancia como diciendo, ven que yo todo esto que hice basado en el decreto de necesidad de urgencia, los señores diputados y senadores lo avalaron votando esta ley, que alguna de esas cosas tiene.
aparte de la ley, después le da poderes adicionales al presidente que puede modificar hasta esa misma ley que van a aprobar, que no sé cómo la aprobará el diputado, si aceptará la reforma del Senado o seguirá insistiendo con la de ellos, y si siguen insistiendo con ellos, todo lo que dice el Senado que logró de conquista va a quedar en la nada porque va a valer la anterior. Claro. ¿Esperaba que se dé de esta forma, como hemos observado, la votación en el Congreso de la ley base, o no era, digamos, su tema de interés, digamos, porque por lo que usted está explicando ahora, ¿no?, que hay otra cuestión mucho más importante? Yo digo que el presidente trató de coimero a los legisladores nacionales y en el Senado pasaron cosas que están bastante difíciles de entender y que la justicia debería estar investigando, ¿no? Sí. Una ley que en el Congreso, en el Senado no tenía una mayoría para ser aceptada, después aceptada, y sale un nombramiento de una senadora que ya había anunciado que iba a votar en contra, siendo elegida embajadora en la OEA. Otros dos senadores con distintos privilegios que le dieron en estos últimos días. Y entonces, si él dijo que había legisladores coimeros y logra un número para que sea votada la ley, yo diría, los legisladores que votaron a favor, ¿lo votaron conscientemente, convencidos que era una herramienta para bien del país, o por prebendas? Utilizó la Banelco el presidente. Miren, la Banelco se utilizó en la época, porque se confunden, algunos creen que la Banelco era en el gobierno peronista, no, la Banelco fue en el gobierno de la Alianza. Sí. Estos mismos que están ahora usaron la Banelco. La justicia ya actuó y hizo una investigación. Ahora pareciera ser que la Banelco no fue utilizada como tarjeta de crédito, sino como decretos de embajadores o privilegios o dádivas o compra de voluntades, no vaya a saber cómo es, pero la justicia debería investigarlo, pero la sanción de la ley, vuelvo a repetirle, no incide tanto como incide el decreto de necesidad y urgencia. Ajá. Guayar, nosotros decíamos también que pasaron apenas 6 meses de este gobierno nacional y hay un sector político que le presenta un plan de gobierno, principios y valores, ya está haciendo conocer en gran parte del país, con recorrido incluso, con actos, con reuniones, un plan de gobierno. Y esto, ¿por qué se da cuando se cumplen, ¿no?, los primeros 6 meses de un gobierno que apenas asumió? Pero digo, ¿por qué se presenta? Porque cuando la patria está en peligro, el peronismo la defiende. Y esto es lo que está pasando. El peronismo ve que la patria está en peligro, que puede ser colonia de los fondos buitres, que pueden entregar todas las riquezas del país a estos fondos espurios, y el peronismo sale a la calle. Y está saliendo a la calle a través de principios y valores, con Moreno, que es un gran economista y un dirigente peronista de toda la vida, pero también se están movilizando en distintos sectores del peronismo, se están moviendo. Moreno ha logrado una impronta de movilización y de darte el tiempo de recorrer el país, de ir a todas las provincias, a las más grandes, a las más chicas, a las distintas regiones, y eso está motorizando. Pero el peronismo de distintos sectores se están organizando porque sabemos que esto puede terminar muy mal. Y que si esto termina muy mal, puede llegar a ser que en el marco de la ley y la Constitución se tenga que tomar decisiones políticas, pero dentro del marco de la ley y de la Constitución. Queremos claro, nosotros no somos golpistas y aceptamos el albedrío del voto de la gente. Así que nosotros no estamos viendo que fracase, que nosotros nos querríamos que sea exitoso, pero exitoso para los argentinos, no es exitoso para los capitales de afuera. Sí. Aquí en estas normas que está llevando adelante el presidente, le da beneficios a los grandes millonarios del mundo, pero anda a decirle que le dé beneficio a una pyme argentina. Anda a decirle que a los empresarios argentinos que no son prebendarios del Estado le dé la posibilidad de crecer. No existe eso, no existe. Mientras siguen ajustando, siguen achicando los gastos, siguen haciendo que el pueblo no tenga ni salud ni posibilidad de comer, muchas familias. Y esto me parece que es lo que vamos a autorizar, que el peronismo en la calle construya una alternativa de gobierno sólida y que cuando se dé el tiempo el peronismo vuelva a gobernar.
también ya sin confusiones, ¿no? Sí. Gobernando desde el peronismo, con un frente mayoritario, sumando sectores como siempre hizo el peronismo, que es frentista, pero la línea y el camino a seguir es la doctrina y las convicciones del peronismo. Usted que conoce el sector de la producción y de los empresarios de la pequeña y mediana empresa, hoy la realidad, ¿qué indica? ¿Cómo está el sector? Porque una cuestión es que estamos observando diariamente, o es más, me parece, visible, de cómo está el trabajador, el asalariado, ¿no?, de la administración pública, por todo lo que viene sucediendo en el sector que pertenece al Estado. Ahora, en la parte privada, ¿qué está pasando con el sector capitalista también así, Walter? Bueno, el sector del trabajo y la clase media está siendo detonada con la política de este gobierno. Eso en el conjunto de todo, pertenezca al privado o al Estado, y la clase media del trabajador está siendo detonado. Pero yo te voy a poner un ejemplo que lo van a poder analizar los jujeños como lo analizamos los salteños. Sí. Acabamos de pasar un fin de semana largo. Vamos a otro fin de semana largo. En un fin de semana largo, los salteños de hace casi más de 20 años, que necesitamos casas de familia para albergar a los turistas. En este fin de semana largo no llegaron al 50% de ocupación la hotelería salteña. Seguramente que a Jujuy le debe haber pasado lo mismo. Entonces, cuando hay un periodo largo y el turismo motorista, los restaurantes, las confiterías, la hotelería, el asalariado gana en propina ese aguinaldo extra que se hace, no existió, es una llamada de atención, algo está pasando en la Argentina. Estamos siendo un país barato, por lo tanto vienen extranjeros. Bueno, el poco turismo que se mueve extranjero, nuestra gente no puede viajar a ningún lado, no puede hacer turismo, no puede recrearse, no puede fortalecer su interior para seguir trabajando. Esto está pasando en la Argentina. Y si vamos al sector de la producción, las producciones se están dependiendo como pudieran. Las economías regionales están totalmente alicaídas. Cuando tienen que producir pagando en dólares los agroquímicos y todo lo necesario para la producción. Cuando vamos a vender, a no ser que haya una merma en la producción, la producción no vale nada. Industrializada nuestra región no está industrializada. Nos dicen que la minería es la que va a salvar el país, va a salvar la región. Y nos ponemos contentos porque hay tal vez entre Salta y Jujuy 20.000 trabajadores que tienen trabajo en la minería. ¿Eso le cambia la ecuación económica a un pueblo? No. Sí, aplaudimos a los 20.000 puestos de trabajo que genera la minería, pero luego lo que produce la minería se va a ir a pueblo, lo vamos a industrializar en nuestra región. Nos vamos a quedar únicamente con el 3% y todas las grandes ganancias se las llevan los inversores. Estos debates todavía tienen que darse. Sí. Y no se están dando, es al revés, quieren cada vez entregar más. En su conocimiento, tener de acá hasta fin de año una inflación entre el 4 y 5%, como, ¿en qué puede beneficiar? Porque ¿qué es lo que necesita ver la sociedad, ¿no? De que realmente es beneficioso hablar de que tenemos una inflación que va en tendencia a la baja. Esta es otra trampa en la que nos hacen entrar en la discusión a los argentinos, porque nos hablan y nos dicen, la inflación bajó del 30, bajó al 20, al 13, al 12, al 4, sí. Listo, te hablan de la inflación. No te voy a discutir eso. Lo primero que hizo este presidente es devaluar, y en esa devaluación licuó el salario en el más del 30%. Y el salario argentino se va licuando mes a mes. En esa famosa dolarización que él plantea, el dólar blue sube permanentemente, y cuando sube el dólar blue, los empresarios que manejan los precios de los alimentos, de los medicamentos, rápidamente suben, y el salario entonces se sigue devaluando. ¿Qué saca vos con decir que tenés hoy un 4% de inflación, si el salario de los argentinos puede comprar un 40% menos de lo que podía comprar hace 2 meses? Entonces la verdad, la única verdadera realidad, decía Perón, la realidad es que el salario de los argentinos hoy día, con esta inflación de 3, 4% que dice el gobierno, pongamos, le demos la derecha que es, y alcanza para comprar el 40% menos de lo que antes tenía que comprar en medicamento, en alimento, en vestimenta, en vivir. Esa es la realidad. Entonces la inflación no es buena ni mala por sí. Lo que tiene que ser bueno es la movilidad económica.
la movilidad ascendente de los ciudadanos en su economía, el poder dignamente alimentar a sus familias, cuidar a sus viejos, tener la posibilidad de una recreación, y eso no está pasando en el país. Entonces, ¿para qué vamos a decir si la inflación del 3 nos tiene que poner contentos, si la verdad hace que vos tengas el 40% menos de poder adquisitivo en tu bolsillo todos los meses? Guayar, agradeciendo su tiempo, le pido que responda a este mensaje que nos acaba de llegar de un oyente cuyo celular termina en 158. Nos dice, por un lado, dice bien el entrevistado, porque cuando dejan los gobiernos de derecha desmantelada a la Argentina es el peronismo el que sale a salvar el desastre. Y también a esto agrega, Moreno no es peronista. ¿Qué le responde? ¿Cuál sería el argumento para decir que Moreno no es peronista? Me tendría que decir, Moreno tiene una unidad básica en su casa que vive desde que es chico, en la misma casa tiene una unidad básica que cuando yo fui a verlo hace un par de meses en su casa, los vecinos te dicen que desde jovencito ya tenía puesta la unidad básica ahí. Entonces, si alguien que tiene una unidad básica que tiene casi 50 y algo de años no es peronista, entonces no sé quién es peronista. Ahora, el peronismo es un movimiento bastante amplio, ¿no? Uh-huh. Va desde el centro un poco hacia la izquierda, desde el centro un poco hacia la derecha, y en ese marco se moviliza el peronismo. Entonces vos podés decir, es un peronista que tal vez no está coincidiendo con la posición mía dentro del peronismo. Por supuesto, por eso yo hablé de distintos sectores del peronismo moviéndose, porque la patria está en peligro y el peronismo tiene que salir a hacerse cargo cuando la ley y la Constitución así lo interpreten. Ya sea porque ganamos las elecciones de aquí a 2 años y ganamos después de aquí al 2027 y nos hacemos cargo, o porque el señor presidente se pega una bajoñada y se quiere ir a su casa, ¿qué sabemos? O se va a deseo de alguna gran empresa multinacional. No podemos saber, pero lo que sí tenemos que conocer y saber los peronistas es que tenemos que estar preparados desde ya, con una fuerte autocrítica, reconociendo errores y sabiendo que hay que estar de cara con la gente, a la par de la gente, conociendo la realidad y teniendo un programa de gobierno. Y esto es lo que están haciendo distintos sectores del peronismo. Ahí el compañero Techi en Jujuy se ha puesto principios y valores al hombro y trabaja todo el tiempo, y este es el peronismo movilizado. Es todo el peronismo, no es una parte del peronismo, pero qué bueno que una parte del peronismo se anime a salir de frente y a plantear de frente la posición distinta que tenemos con el presidente y con aquellos que se ponen en un gris, que son tibios y que confunden a la gente. Entonces, Techi en Jujuy, nosotros en Salta estamos buscando que el peronismo esté clarito y sepa en qué vereda tiene que estar y no tenga un mensaje confuso, y eso me parece importante. Sí, acá por lo menos en la provincia de Jujuy, usted ya que nombró las unidades básicas, ¿no? Algo que era muy importante para la vida de los barrios, ¿no? De un sector político, el acercamiento que había con la gente. Hoy se extraña mucho eso, Guayar, le digo, Se extraña muchísimas cosas. Yo cuando tenía 19 años, en mi pueblo Cachi, que es un pueblo pequeño de los Valles Calchaquí, encontraba mujeres de 70 años que con orgullo me decían, yo era la delegada censista de Eva Perón. Sí. ¿Qué era la delegada censista de Eva Perón? La que le mandaba una carta a Eva Perón a través del Correo Argentino que le decía que en este lugar vivían tantas familias, que tenían tantos hijos, que vivían de esto, que vivían del otro, le hacían conocer la realidad, y luego Eva Perón tenía una política para plantearle a Perón para que luego tenga una política de Estado. No cobraban un peso, se rompían las botas caminando por las montañas para que la mujer del presidente, esa bandera de los humildes, conociera la realidad, y eso lo llenaba de orgullo. Hoy día, si no hay una firma de un decreto, no hay un joven que se haga peronista o que se haga político, ¿no? Sí. Por eso está bueno. Yo cuando me dicen los jóvenes no han votado a Milei, si los jóvenes no han votado a Milei porque tenían esperanza en él, por lo que les gustaba porque es transgresor, pero lo hicieron desde el corazón y desde la pasión, yo los aplaudo. Como los jóvenes peronistas que defienden al peronismo, porque sienten que el peronismo es el camino a seguir, porque es el gobierno de la igualdad de oportunidades y de la independencia real. Entonces esa lucha la tienen los jóvenes y la dan. Eso me parece bien. Yo no voy a atacar nunca a un joven porque sea de la Libertad Avanza,
si lo hace desde la pasión. Si lo hace desde el decreto, así sea peronista, o sea de la Libertad Avanza, o sea radical. Si vos militás después que te aprueba un decreto, ya tan político o tan convencido no sos de la política. Le agradezco la charla, Walter Guayar, y en cualquier momento esperamos volver a tenerlo acá en este programa político de la radio de la Universidad Nacional de Jujuy. Un gusto. Cuando guste, y un saludo a todo el pueblo jujeño y un fuerte abrazo a los peronistas. Un abrazo, hasta luego.